Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 751, Vender la basura. Esperaron un rato y se aseguraron de que todo lo que valiera la pena llevarse hubiera sido recogido, incluidos los posibles tesoros ocultos que pudieran haber estado en la propia mazmorra, y no en los monstruos. Hubo un acuerdo tácito de que no se irían inmediatamente para que sus acciones no llamaran la atención de los guardias afuera. Además, las bestias disfrutaban retozando en sus formas naturales, sería una pena obligarlas a regresar a sus espacios solo porque fueron demasiado eficientes despejando la mazmorra. ¿Conseguimos suficientes monedas para cubrir nuestros gastos?, preguntó Carl una vez que las bestias se aburrieron y regresaron a sus espacios. Lotus hizo un cálculo mental rápido y asintió, esto debería bastar para 2 semanas de pastel y café por la tarde. Eso cubría en gran parte sus prioridades, ya que tenía un lugar donde quedarse y podía preparar su propia comida si era necesario. Tessa asintió, repartieron las monedas equitativamente, así que todos recibimos unas 6 monedas de oro. Es bastante impresionante, mucho más de lo que el guardia dijo que recibiríamos, y ni siquiera incluye estos mediocres objetos mágicos. Creo que vi un vendedor mayorista de ellos justo al otro lado de la calle, así que deberíamos poder ganar al menos un poco más. Carl asintió, entendiendo, me parece perfecto, les preguntaremos por los artículos de desecho, por si los necesitan como materia prima, pero no los traeremos esta vez, por si acaso no los quieren, luego podemos volver aquí cada 1 o 2 días y dejar que el equipo estire las alas. El botín de basura mágica fue transferido a Tessa, ya que ella se había nominado a sí misma como su portavoz para tratar con el comerciante, y luego el clérigo de guerra condujo al grupo de regreso. ¿Fue un viaje rápido, solo estaba tanteando el terreno?, preguntó el guardia afuera del portal. Rápido. Supongo que es solo por nuestro poder de combate con 2 invocadores, acabamos con los 3 jefes, le informó Tessa al hombre y le entregó su recompensa en monedas de oro. Uno tras otro, entregaron su parte del pago, mientras los guardias los observaban con incertidumbre. Este grupo no parecía tan resistente, y fueron mucho más rápidos de lo esperado para una limpieza completa, de verdad habrían eliminado a los 3 jefes. Se dirigían al mayorista para conseguir armas mágicas comunes y objetos de desecho en la mazmorra, así que no se equivocaron demasiado, los guardias solo tendrían que preguntarle al vendedor una vez terminada la venta. Tessa sonrió a la delicada chica hombre lagarto que atendía el mostrador. La mujer parecía un gecko con vestido, erguida, e incluso más baja que Lotus, pero tenía una sonrisa profesional, así que no era una simple niña suelta en la tienda. Calcular la edad de las mujeres hombre lagarto era muy difícil para la mayoría de los humanos, ya que, a diferencia de los hombres, era improbable que acumularan cicatrices de combate, así que, cada vez que mudaban de piel, lucían tan bien como el día en que alcanzaron su madurez. Sin embargo, solo era de rango ascendido, no era una persona de alto rango en la ciudad, que parecía priorizar el poder, pero vestía elegantemente, probablemente con un uniforme de taller. Buenos días, ¿ya terminaste la mazmorra?, preguntó mientras Tessa se sentaba en un taburete alto frente a ella. Así es, me han informado que su tienda compra los objetos mágicos que estamos dispuestos a entregar, respondió Tessa. Exactamente, todo lo que sale de la mazmorra es una mercancía, objetos mágicos, objetos de desecho, plantas mágicas si aparecen, lo compraremos todo y encontraremos compradores por un precio módico. Tessa colocó la pila de armas mágicas de calidad poco común, todas cosas que no querían. Vaya, qué suerte, ¿lo limpiaste todo o solo estas cosas?, preguntó. Solo esto, dejamos el resto tirado donde cayó, si no encontrábamos comprador para la basura común, no queríamos tirarla ni tener que negociar con una fundición para deshacernos de ella, explicó Tessa.
No pasa nada, muchos equipos se centran en los artículos de mayor calidad y no se preocupan por el resto, el dinero va directo a tu inventario si tu sistema está completamente activo. Al menos, parece que el tuyo lo es. Ahora tenemos un cuadro de tarifas estándar en la pared, así que sabes que no estoy siendo arbitrario. Carl echó un vistazo y, aunque los precios no eran muy buenos, ofrecían 3 monedas de oro por un arma de rango real de calidad poco común, 2 por una pieza de armadura y progresivamente menos por otros objetos. Había una nota que decía que los artículos o accesorios de mayor calidad serían evaluados individualmente por el propietario. Así que fue simplemente cuestión de contar el botín. 17 armas, bueno, creo que es un arma, la de los 4 anillos y luego 8 piezas de armadura. La chica no parecía muy lista, o quizá era muy joven, pensó Carl, era difícil saberlo con su figura apenas bípeda y su pequeña estatura. Su método de pago consistía en apilar monedas junto a cada artículo y luego recogerlos, habría sido mucho más rápido simplemente hacer el cálculo mental y entregarles todo el dinero de una vez. Cuando terminó y colocó el último de los artículos, un par de nudillos de bronce con un ligero aumento en los efectos aturdidores, en el contenedor de artículos recibidos, Tessa estrechó su mano y se puso de pie. Fue un placer hacer negocios con usted, le informó el clérigo con tono amable. Gracias por su preferencia, vuelva pronto. El grupo de Carl se dirigió al paseo marítimo para tomar un pequeño refrigerio después del desayuno, y uno de los guardias se acercó a hablar con el mayorista. Oye, Moira, ¿tu papá sigue durmiendo?, preguntó el guardia. La chica asintió felizmente, sí, me quedé borracha por la noche, ¿querías comprar algo? El guardia negó con la cabeza y sacó una galleta de su inventario. ¿Cuántos artículos te dieron? Moira robó la galleta con un rápido movimiento de su lengua extensible, 13 y 8, todos los objetos mágicos poco comunes, mira este, es bonito como anillos. Sacó los nudillos de bronce que tenían calaveras grabadas en ellos y los deslizó en su mano con una sonrisa. No le pegues muy fuerte a tu papá con eso, lo volverán a dormir enseguida, el guardia se sonrió. De todas formas, trabajar es más divertido cuando está durmiendo, mira qué limpio está. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 752, Ganancias inducidas por la mazmorra. Mientras caminaban por el paseo marítimo, Carl analizó los cambios en el aura de Dana. Como mago, era más fácil adivinar su nivel de poder que cualquier otra persona con solo tocarlo, y había un cambio notable desde esa mañana. La visita a la mazmorra les había sentado muy bien, y si continuaban con ese progreso, podría tardar solo unas semanas o un mes de visitas regulares en subir de nivel. Su viaje por el paseo marítimo los llevó a un pequeño restaurante operado por Noise, una forma de bestias que parecían llenas y tendían a ladrarse unos a otros para acentuar sus órdenes gritadas. Este estaba más cerca de los muelles y parecía más popular entre los marineros que entre los lugareños, pero el olor a mariscos fritos había atraído a Lotus y aunque el vino era barato, la comida era excelente. Probablemente deberían haber pedido una botella de ron, ya que probablemente se podía beber. En las otras mesas, el olor de la cerveza era entre agua de mar estancada y jugo de pepinillos. El vino les había parecido una mejor opción en ese momento. Tenían una bandeja llena de comida frita y un tazón de gambas peladas en la mesa, junto con el tazón de pretzels picantes y frutos secos que había en cada mesa. Quizás eran el secreto para que esa cerveza fuera bebible. Mientras estaban decidiendo si cambiar al ron o ir en busca de mejores bebidas, un barco entero lleno de marineros tropezó a través de la puerta, todavía aprendiendo a navegar y contando bromas con bolsas de monedas en sus manos. Beban, muchachos. Tenemos 2 días y nos marchamos antes de que llegue la flota de Copy, gritó uno de los hombres a sus compañeros. Carl se volvió hacia uno de los marineros. ¿Viene una flota Copy?
El marinero tomó la bebida de otro y la vació, créelo, después de la paliza que el regimiento Gol le dio a su puerto Sarakza. Andan sedientos de sangre, se lo merecían. ¿Qué clase de idiotas intentan bloquear una flota demonio en el puerto para pedir rescate? Pero eso da igual si aparecen por aquí, respondió el marinero. Karl le arrojó una moneda de plata a la camarera e hizo un gesto al hombre y a sus amigos. Ella les trajo una bandeja llena de botellas de ron y los marineros brindaron por Karl. Uno de los otros marineros del restaurante se sonrió. Es solo una flota copy, los lagartos darán un buen espectáculo en la bahía y luego se irán después de demostrarle a quien los contrató que hicieron un esfuerzo por atacar la ciudad. Son los mejores y peores mercenarios del mundo, grandes luchadores, pero la panda de patanes más vagos que jamás conocerás. Uno de los hombres de atrás escupió al suelo y soltó una risa amarga. Quizás nos hagan un favor y quemen los barrios bajos de la Sombra Negra. El capitán nos puso en el muelle norte, y puedo oler su inmundicia desde la guardia del mástil. El hombre a su lado lo miró con disgusto. ¿Y de dónde crees que sacaríamos marineros si no fuera por la Sombra Negra? La mitad de la maldita tripulación viene de los barrios bajos. El marinero se encogió de hombros, visiblemente borracho y sin notar la ira del otro. Al menos sácalos de la zona descontrolada, más cerca del río, al menos sabrán cómo bañarse. La camarera se sonrió. ¿No te dieron la podredumbre de no, muertos las damas del Sprawl la última vez que estuviste? El marinero borracho le arrojó su jarra. Los otros marineros estallaron en risas y comenzaron a burlarse de él por su falta de criterio. Vamos, tienes que contarnos cómo no te diste cuenta de que era un zombi. ¿O te decidiste por un demonio de la plaga? Karl temía una pelea, pero el marinero de la mesa de al lado negó con la cabeza al ver que Karl se tensaba. No te preocupes, incluso borracho, sabe que no lo dejarán volver en el próximo viaje si empieza una pelea dentro. Solo se están divirtiendo con él. La mayoría de estos chicos vienen de los peores barrios bajos de sus pueblos. No habrían acabado como marineros de cubierta en un barco mercante si hubieran tenido otra opción. Efectivamente, el borracho se tambaleó afuera, maldiciendo a todos y a todo, incluido el sol en el cielo. Lotus miró al marinero y luego le dio un codazo en el costado cuando se dio cuenta de que todavía estaba mirando a Karl por encima de su cabeza. ¿Qué tan mal está la otra orilla del río? La llamaban Redwood Sprawl, ¿verdad? Y luego la Sombra Negra. El marinero la miró con tristeza. La extensión no está tan mal, considerando todo, es solo la parte pobre de la ciudad. Ya sabes cómo es eso, tabernas aún más baratas, burdeles que los súcubos no reconocen y un sinfín de apartamentos abarrotados. La Sombra, fuera de la muralla norte, es uno de los peores barrios marginales de las Islas Dragón. Verás, la orilla oeste del río está en una colina, y sellan la muralla cuando el río se desborda para mantener la ciudad seca. Así que la Sombra siempre es una masa pantanosa de chozas de tablillas que sobrevive principalmente gracias al trabajo diario y a la búsqueda de las obras que caen de los muelles. Esa pregunta parecía una pregunta de misión de su diosa, pensó Karl, la mirada decidida en el rostro habitualmente despreocupado del clérigo del dragón verde decía lo mismo. Lotus miró a Karl. Creo que deberíamos ir esta tarde, quizás no todos, pero tú y yo seguro. Ofelia sonrió. ¿Qué tal si vamos los tres a la posada después de hacer algunas compras? Nos vemos allí más tarde. Traer a 4 jóvenes a los barrios bajos era prácticamente buscarse problemas, pero traer a un clérigo de la naturaleza con un guardaespaldas fuerte no debería hacer que nadie se sintiera demasiado valiente. El marinero pareció comprender lo que planeaba Lotus y le dio una suave palmadita en el hombro. Te recomiendo que regreses al océano y luego tomes el puente Viento de Daga para cruzar el río. Ese camino lleva directo a la única puerta de entrada a la Sombra. No querrás perderte en el laberinto de la expansión, no fue planeado cuando se construyó, así que hay muchos callejones sin salida, y no hay garantía de que ni siquiera las patrullas de guardia estén a salvo de una emboscada si han enfadado a alguien.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 753, Los barrios bajos de la sombra negra. El grupo se dividió, y Rae siguió a las chicas por si acaso alguien las atacaba, y así ella podría jugar en la ciudad. Había estado observando atentamente y, hasta donde podía ver, el agresor siempre estaba equivocado. Nunca fue un alma descarriada haciéndose el héroe, al menos no aquí. Carl condujo a Lotus a través del puente y descubrió que la primera fila de edificios estaba en realidad bien mantenida, pero inmediatamente detrás había apartamentos construidos con magia de tierra rudimentaria, con puertas de madera mal ajustadas y rejas sobre las ventanas sin vidrio. Había gente por todas partes, apiñada en el espacio disponible, varios niños se relajaban en casi todos los balcones, lo que hizo que Carl se preguntara si era un día malo o si no había escuela obligatoria. Pero se quedaron en la calle principal, que estaba muy transitada, pero se movía sin problemas. La multitud los evitó bastante, o bien, ellos evitaron bastante a Carl, mientras muchos gritaban intentando atraer a Lotus hacia callejones o apartamentos particularmente ruinosos. Lotus puso los ojos en blanco y le suspiró a Carl, ¿sabes? Creo que no entienden a los clérigos de la naturaleza, no solo somos los mejores en apreciar las cosas esponjosas y los pasteles, también entendemos el lado oscuro de la naturaleza humana. ¿De verdad creen que los seguiría solos a un sótano para ayudar a su amigo? ¡Imbéciles! Carl se sonrió entre dientes, ¿sabes? El pastel también es esponjoso. Lotus sonrió, y el tono musical atrajo la atención de todos los presentes. Las miradas de los adultos parecían agotadas por las largas horas de trabajo o maliciosas. Normalmente podrían atacar a los lugareños en menor medida, pero un par de forasteros obvios y moderadamente poderosos eran un día de pago en ciernes para los criminales locales. Entonces cruzaron una línea de pintura roja en la calle, y la atmósfera del sprawl cambió por completo. Las calles seguían llenas de los mismos trabajadores exhaustos, pero los que estaban en las sombras eran menos delgados y siniestros, y más musculosos. Además, iban mejor vestidos. No iba muy bien vestido, pero Carl vio a un orco con un traje barato custodiando la puerta de un burdel, y a un demonio alado de 3 metros de altura con una camisa de seda parcialmente abotonada en la puerta de lo que parecía un casino. Debían de haberse movido entre los territorios de dos bandas, y Carl ya podía ver la muralla exterior desde donde se encontraba. Toda la extensión medía solo unos 500 metros de largo, un paseo corto en la capital del Dragón Dorado, pero con la gente tan apiñada, supuso que cerca de un tercio de los 200.000 residentes oficiales de la ciudad estaban hacinados allí. Llegaron a la puerta de la sombra negra, que estaba abierta, pero custodiada por un par de orcos de rango real con armadura completa. Dado que toda esta zona era de rango despierto y ascendido, fue una impresionante demostración de fuerza. Carl asintió a los guardias. La deidad de la sacerdotisa la llama a la sombra por el bien del pueblo. El orco frunció el ceño a Carl. Es una moneda de plata para cada uno que regresa, insistió. Carl asintió, nos vemos pronto. Lotus los guió hacia los barrios bajos y arrugó la nariz ante el olor a podredumbre y suciedad. Luego señaló un espacio abierto donde un viejo edificio de piedra se había derrumbado, y lo que se construyó allí después se había quemado, dejando solo algo de carbón y ceniza sobre el montón de piedras en un patrón aproximadamente cuadrado. Lotus caminaba con cuidado, manteniendo los pies secos. El rayo eterno las protegería, pero era una costumbre para las sacerdotisas que pasaban gran parte del tiempo en el bosque. ¿Puedes conseguirme gente?, preguntó. Carl asintió. En esta forma, podía rugir, y su voz se oía a gran distancia a través de los barrios marginales construidos en hileras alrededor del agua estancada. Carl alzó la voz. La suma sacerdotisa real Lotus, sirvienta del dios dragón verde, ha llegado para brindar sanación gratuita. Quienes tengan la habilidad, lleven a quienes la necesiten a la sombra de sus ramas para que reciban tratamiento.
La profunda voz felina retumbó por los barrios bajos y Carl vio algunas cabezas asomarse por la puerta hacia la ciudad. Podría costarles un par de monedas de plata el viaje, pero incluso en la expansión urbana, había quienes necesitaban curanderos. La ciudad probablemente tenía clínicas gratuitas, pero incluso en la capital de la Nación del Dragón Dorado siempre estaban abarrotadas y los enfermos graves no podían hacer fila durante horas para recibir tratamiento. Aquí, ciertamente era peor, ya que aún no había visto a un clérigo que no fuera parte de su grupo, e incluso los chamanes eran poco comunes. El loto se transformó en el árbol de la vida, y un rico brillo verde comenzó a emanar de su tronco, mezclándose con el polvo dorado de su hechizo curativo. Rápidamente, los habitantes de los barrios bajos comenzaron a correr, caminar o tropezar. Las marcas de viruela y varias pequeñas heridas desaparecieron visiblemente de sus cuerpos bajo el efecto de un hechizo de curación épica de rango real. Desde una de las chozas, una anciana demonio fue sacada en una litera por dos mujeres lagarto más jóvenes que ni siquiera se habían molestado en ponerse ropa para cubrir sus cuerpos escamosos, ya que estaban cubiertos de suciedad. A medida que se acercaban, el demonio en la litera rejuveneció visiblemente, las arrugas de su rostro se desvanecieron y su cuerpo recuperó la vitalidad. Seguía sucia y agotada, pero ya no se moría de la maldición o enfermedad que la afligía. «Extiende un mantel grande», Lotus insistió en un mensaje a Carl. Carl usó un gran trozo de seda de rango ascendido, una de las mantas más antiguas de Rae, como tela de fondo. Inmediatamente la cubrió con una montaña de arroz seco y frijoles que Carl indicó con un gesto. «El regalo del sustento de los dioses dragón, toma lo suficiente para tu familia», dijo a la multitud desesperada. Muchos se arrodillaron, inclinándose para adorar al árbol de la vida y a la diosa de la naturaleza. A cambio, Lotus agitó sus ramas, enviando una lluvia de polvo dorado sobre ellas, haciendo que las aves ilusorias volaran en círculos. De las puertas de la ciudad, un orco gravemente herido y moribundo salió tambaleándose. Llevaba una venda alrededor para contener sus entrañas, y sangraba visiblemente por todas las extremidades con solo un ojo restante. Los guardias no lo detuvieron, pero se burlaron del hombre que se tambaleaba y luchaba por cruzar el suelo hacia Lotus. Carl estaba a punto de moverse, pero Lotus lo detuvo. «No lo hagas, si la diosa lo quiere, llegará hasta mí, si no, morirá en el camino». Eso fue sorprendentemente brutal para el bondadoso clérigo, pero el alma del orco era casi tan negra como el aura de Carl cuando se veía a través de la vista del alma. Podría ser una oportunidad de redención si lograba hacerlo por sí mismo. Carl sabía que era mejor no cuestionar la voluntad de los dioses. Las preguntas sin respuesta solo le causarían dolor de cabeza. El orco se desplomó con una sonrisa cuando alcanzó el polvo dorado, y uno de los pájaros ilusorios azules se zambulló en su cuerpo, dándole una explosión de curación adicional. El orco permaneció allí tendido en el suelo unos minutos más, absorbiendo la curación, mientras los lugareños caminaban alrededor de su cuerpo. Luego sacó una pequeña bolsa de su inventario y se arrastró para llenarla con arroz y frijoles. Pero cuando se puso de pie, no regresó a la ciudad, simplemente se alejó caminando hacia el norte, saliendo de los barrios bajos. Así era la vida de los orcos, aceptaba comida y sanación, pero no volvía a la ciudad a mendigar caridad. Aunque lo dejaran entrar, iría a buscar su propio camino para reconstruir su vida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 754, Redwood Market Park. La multitud solo crecía a medida que se corría la voz de que había comida. Lotus ya había llenado la montaña de comida seca una vez, y cientos de personas más seguían viniendo hacia allí. Nos quedan 10 minutos antes de que se acabe el hechizo, podría refrescarlo, pero creo que es suficiente por un día, Lotus le informó a Carl. Quedan 10 minutos de visita, si desean la bendición del dios de la naturaleza, lleguen antes, gritó Carl por encima del ruido de la multitud.
Esto los animó a agruparse alrededor del árbol, y todos los que ya habían conseguido comida y curación fueron arrastrados por la multitud. Habían llegado de la ciudad unas cuantas personas gravemente enfermas y Karl pudo oír a los que corrían dentro cuando se dieron cuenta de que el árbol solo estaría en pie durante 1 hora. Aún así, 1 hora de comida gratis y curación de rango real era mucho más de lo que cualquier otra persona había hecho por los barrios bajos en años. Se rumoreaba que las naciones dragón hacían esto con mucha más frecuencia, pero los dioses demonio no eran tan altruistas, creían mucho más en la supervivencia del más apto. Una vez que Lotus se transformó nuevamente, Karl levantó las esquinas de la manta y vertió lo último de la comida sobre una capa que uno de los residentes había traído. Eso es todo por hoy, chicos, si los dioses lo quieren, volveremos, les informó Karl. Eso les bastó, la mayoría de los residentes de los barrios bajos se habían curado de sus enfermedades ese día, ahora que estaban más sanos y contaban con comida para unos días, tenían una nueva oportunidad de cambiar su suerte, quizás incluso recibir algunas propinas en los muelles haciendo jornaleros. Quizás no pudieran mostrarse presentables, ya que no podían pagar la entrada y tuvieron que rodear el muro a nado, donde se adentraba en el océano, pero una vez que llegaran al muelle, un cuerpo sano les haría ganar un poco más de reconocimiento. Karl condujo a Lotus de vuelta a la puerta, donde los orcos les hicieron señas para que entraran con un guiño pícaro, no era necesario pagar por el árbol de la curación. Karl notó que las calles se sentían mucho más amigables a medida que pasaban por el territorio del primer grupo o pandilla. Como quiera que se llamaran. Pero cuando llegó al territorio de los demonios entre ellos y el río, hubo una mayor sensación de hostilidad. Se les había corrido la voz de que Lotus había ido a la sombra negra para curar y alimentar a la gente, pero los había ignorado por completo como si fueran invisibles. El grupo más cercano a la muralla había podido enviar a sus enfermos graves a recibir tratamiento, aunque les costara regresar, pero muchos en esta zona no podían atravesar ese territorio debido a su conocida lealtad. Karl vio una plaza de mercado al final de una calle lateral a su derecha y desvió a Lotus de la carretera principal. La calle serpenteaba un poco, pero parecía que el mercado era una zona neutral entre los territorios de 5 facciones diferentes, posiblemente más, pero Karl solo se guiaba por el color de los pañuelos que colgaban de los bolsillos o atados a las extremidades. Al acercarse, un matón salió de entre las sombras entre 2 edificios. Este no es lugar para forasteros, levanten la bandera si quieren entrar, insistió. Karl se encogió de hombros y activó Bestial Armor, que se formó con su habitual tabardo Darklight Host con ribete dorado. El demonio retrocedió 2 pasos y levantó las manos en señal de rendición. Perdón, no entendí. Karl simplemente asintió y condujo un Lotus confundido hacia el mercado. Vuelve a armar el árbol y prepara algo de comer, te hará increíblemente popular entre todos los baristas y puestos de helados del pueblo. Karl sabía todas las palabras mágicas. Lotus se trasladó a una zona verde en medio de la plaza, donde antes había una estatua, no sabía a quién ni a qué estaba dedicada, pero algunos edificios cercanos mostraban indicios de haberla usado como material de reparación. Su árbol de la vida se formó nuevamente y Karl extendió la manta para que ella hiciera una montaña de arroz y frijoles. Por voluntad de la diosa del dragón verde, se proporcionará curación gratuita y nutrición básica durante la próxima hora. Traigan a sus enfermos y heridos, todos son bienvenidos bajo la luz del árbol de la vida, gritó Karl, y sus palabras, amplificadas por una magia invisible, resonaron por el mercado. Los vendedores más cercanos al espacio verde celebraron en su interior, la luz se extendía más allá de los 3 primeros puestos alrededor del espacio verde, para que los visitantes pudieran comprar sus productos y aún así disfrutar del beneficio de la sanación.
Muchos serían demasiado orgullosos para acercarse abiertamente a la iglesia del dragón a pedir limosna, pues incluso un demonio empobrecido conservaba su orgullo, pero muchos notaron que los orcos, hombres lagarto y hombres bestia tenían muchas menos reservas a la hora de acercarse cortésmente con un cuenco o una olla para recoger algo de comida. Muchos incluso dejaron pequeños regalos para Lotus. Muñecas hechas a mano, calcetines tejidos, cosas que costaban muy poco, solo tiempo de fabricación, todo era perfecto a los ojos de Lotus y el dios de la naturaleza, incluso podían redistribuirse en días festivos si estaban en buen estado o incluso mejor. Media hora después, una gran procesión de personas en camillas, escoltadas por un grupo de demonios con batas blancas y enfermeras, llegó alrededor del árbol. Estas eran las que la curación básica y la medicina no podían curar, enfermedades mágicas y heridas malditas resistentes a la magia curativa de bajo nivel. Una tras otra, las aves acudieron en bandadas hacia los pacientes, las enfermedades se retiraron del lugar donde aterrizaron, y aunque algunas necesitaron una segunda ave, todas comenzaban a recuperarse. La presencia silenciosa de Carl mantuvo a los lugareños bajo control, incluso cuando el número de enfermos graves en el césped dificultaba que otros llegaran a la pila de comida o atravesaran los anillos exteriores de los puestos donde se desarrollaba la curación. No estaba claro si estar más cerca era mejor, pero aquellos con enfermedades y lesiones persistentes no querían correr ningún riesgo. Solo había un grupo visiblemente molesto por la situación, los demonios de la plaga no podían acercarse, el efecto curativo de Lotus era un hechizo de daño de grado épico al aplicarse sobre ellos, e incluso caminar por la calle demasiado cerca del árbol podría matarlos. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 755, Caminando con Lotus. Cuando se acabó la hora, Carl hizo lo mismo que la última vez y arrojó la comida restante en la capa de la persona más cercana que tenía una, luego hizo una reverencia cortés a la multitud mientras Lotus se transformaba nuevamente. Eso es todo por hoy, si Dios quiere, volveremos pronto, informó a la multitud. Con una hora entera de curación, casi todos los enfermos más graves en Redwood Sprawl habían sido tratados, e incluso los médicos de la clínica habían dejado de llevarles pacientes para que los trataran. Carl podía ver el río al final de una de las calles laterales, así que en esa dirección guió a Lotus después de que recogiera las donaciones. Terminaron caminando un trecho río abajo hacia el oeste, hasta el puente más cercano que convenientemente los dejó frente a la panadería donde se habían detenido el día anterior. Adelante, te lo has ganado, ni siquiera te diré que no tomes cafeína, asintió Carl después de que Lotus le lanzara una mirada suplicante. Regresaron al café de mucamas y Lotus fue inmediatamente invadido por el personal. Ella pasó de mano en mano entre los abrazos de media docena de trabajadores, y Carl hizo todo lo posible para no reírse ya que estaba completamente olvidado. De nuevo. Incluso cuando tomó asiento frente a ella, todos hablaban efusivamente de cómo había ayudado a todas las personas a cruzar el río mientras Carl bebía un café con matcha que había sido colocado frente a Lotus. ¿Qué te llevó a ir sola a la extensión a curar a las masas? ¿No te preocupaba que alguien intentara secuestrarte para convertirte en su sanadora personal?, preguntó uno de los servidores. Lotus se sonrió y señaló hacia el otro lado de la mesa. No hay mucha gente en la ciudad que pudiera llevarme con Carl allí, pero todos estaban tan contentos de que apareciera y sanara que ni siquiera intentaron causar problemas. El personal finalmente pareció notar que Carl estaba sentado justo frente a ella, y luego se quedaron mirando dos veces cuando notaron su armadura. Vaya, eso es algo, con razón no tienes miedo de que te roben. Carl sonrió entre dientes, supongo que has visto algo así antes. El camarero asintió, sí, no conozco ese patrón, pero todos los campeones de guerra de gremios tienen el mismo diseño en sus tabardos.
plata para los regulares y oro para los élite, pero, eres un monarca, eso no significa que derrotaste a un señor supremo en batalla. Muchos más de uno, en realidad, pero Carl simplemente le guiñó un ojo a la camarera e hizo un gesto de silencio, eso la hizo reír y la conversación volvió al tema de las habilidades curativas de Lotus. Mientras todos estaban distraídos, Carl se cambió silenciosamente a su ropa de día normal, pantalones y una camisa abotonada, pero mantuvo Eternal Lightning activo tanto en él como en Lotus, en caso de que alguien de fuera del café intentara algo estúpido. Recibí un mensaje de mi mamá hace un rato, a papá le volvió a crecer la pierna en tan solo 15 minutos, después de sentarse bajo tu árbol, ahora podrá volver a trabajar y mamá no tendrá que quedarse en casa para cuidarlo, mencionó una de las chicas. Carl recordaba a uno, pues el hombre se parecía mucho a ella, habían llegado justo después de que se eligiera la segunda ubicación, así que debían de vivir cerca. Carl bebió un sorbo de la dulce bebida y observó cómo Lotus sostenía una taza sobre su cabello antes de cambiar el color del cabello para que coincidiera con el tono pálido del café helado, pero con puntas verdes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Llevo mucho tiempo con lo mismo, es el hechizo, apariencia agradable, uno de los primeros que todos los acólitos clérigos de la naturaleza aprenden de los estudiantes mayores, se usa principalmente para maquillarnos, ya que las hermanas no permiten que los acólitos tengan esos lujos, explicó con la boca llena de pastel. Carl deslizó unas cuantas rebanadas en los espacios de las bestias para Cara y Remy, luego asintió en señal de comprensión. Me preguntaba por qué el color de tu cabello sigue cambiando, pero si es un hechizo común para los clérigos de la naturaleza, tiene sentido. Lotus se sonrió, son todas las sacerdotisas, y también la mayoría de los sacerdotes, incluso Tessa lo sabe, pero ya no lo usa. Una vez que eligió a la diosa de la guerra, dijo que ya no tenía que preocuparse por eso, y simplemente optó por la misma aburrida trenza castaña todos los días, sin maquillaje. Carl sonrió al pensar en Tessa con maquillaje de verdad, sería completamente fuera de lugar, incluso Lotus rara vez usaba maquillaje visible, simplemente cambiaba el color de su cabello al azar. ¿Por qué no intentas vincular el hechizo con tu estado de ánimo? Podrías tener un color de pelo que combine a la perfección con tu día, sugirió Carl. Lotus negó con la cabeza vigorosamente, eso ya se ha probado, nuestro pelo se desvanece entre verde bosque y rosa chicle, dependiendo de lo que hagamos, el vínculo emocional no funciona en absoluto. No, eso sonaba a que funcionaba a la perfección, simplemente no combinaba con ningún atuendo que usarían. Una vez que Lotus estaba nervioso y demasiado lleno para comer más, se levantaron para irse y fueron escoltados hasta la puerta por los camareros, quienes insistieron en que no necesitaban pagar hoy después de haber ayudado a tanta gente, incluidos familiares del personal. Así que estaban de muy buen humor mientras regresaban a la posada, donde todos los demás los estarían esperando. Incluidas varias de las personas que Lotus había curado, como se enteraron en el momento en que la multitud en la taberna comenzó a vitorearla. El resto del grupo bajó al oír el alboroto y tomó una mesa en la esquina trasera más cercana a la cocina, donde pudieron charlar con todos al mismo tiempo. ¿Sabes? Podrías hacerte muy rico con una habilidad como esa, señaló uno de los marineros. Lotus negó con la cabeza, soy sacerdotisa, ¿recuerdas? Hacemos voto de pobreza, además, Carl es muy rico y es mi salvador, así que al final todo sale bien. El marinero sonrió, es realmente rico, pero te alojas en el Dragón Sonriente y no en una de las posadas reales del distrito de la Capilla de Piedra. Lotus arrugó la cara con una expresión de disgusto exagerada, ¡qué asco! Nobles pretenciosos y melodías de arpas sobre castas cogidas de la mano bajo la luz de la luna. Toda la sala estalló en carcajadas, desde luego, no había canciones sobre tomarse de la mano con castidad en un bar lleno de marineros, eso seguro.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 756, Flota entrante. A la mañana siguiente, cuando bajaron a desayunar, la ciudad se sentía extrañamente silenciosa y vacía, tensa como si esperara algo que Carl no había captado. ¿Qué pasó anoche? ¿La ciudad se siente diferente?, preguntó Carl mientras una camarera desconocida les traía el desayuno, un revoltillo de huevos, patatas y cebolla con queso espolvoreado. La flota se desplegó hace 3 horas, van a librar una batalla naval contra la flota que se aproxima. El gobernador decidió que era demasiado arriesgado dejar que asaltaran los muelles con el señor ocupado en otras cosas. Carl miró a su alrededor las ásperas paredes de madera de la taberna, desgastadas por el contacto regular después de décadas de uso. ¿Seguro que no habrían enviado a alguien de ese nivel a la ciudad en barco?, preguntó Carl. La camarera se encogió de hombros. Beth y el jefe se tomaron la mañana libre, e incluso el viejo Jared está preparado y esperando en el muelle, así que esta vez podría ser algo serio. Sé que son viajeros, pero se quedarán a la batalla si la flota desembarca o se irán de la ciudad. Soy la cuñada de ese viejo gruñón, puedo sacarlos de su habitación si es necesario. Carl negó con la cabeza. Originalmente íbamos a hacer un viaje corto a la mazmorra hoy, pero no queremos encontrarnos con una pelea en medio de la ciudad, así que mejor esperemos. Quizás vayamos a visitar a Jared al muelle, como mínimo, puedo estar a su lado ciego para que nada lo pille desprevenido. La camarera sustituta se sonrió de Carl y negó con la cabeza. Yo no me preocuparía demasiado por él, se defiende bien en una pelea, pero la bonificación de la milicia cubrirá su deuda, así que si pudieras mantenerlo con vida, no me quejaría. Tessa le sonrió a la mujer, que obviamente tenía algún apego personal no solo al personal regular, sino también al viejo Jared, el marinero. Bueno, entonces eso lo resuelve. Después del desayuno, iremos a esperar en el muelle y haremos una barbacoa, para animar a todos mientras esperan, decidió Carl. La camarera sonrió. Hay una carnicería 3 casas más abajo, en la calle principal, hacia los muelles. Diles que el dragón sonriente te envió allí y te harán un buen descuento en la carne para una barbacoa. Las partes tradicionalmente vienen después de la batalla, pero esta vez hemos tenido advertencias más que suficientes y de todos modos es posible que no lleguen a la orilla. Carl se detuvo en casa del carnicero, que estaba a punto de cerrar la tienda a primera hora de la mañana, por si el ataque llegaba a la ciudad. Se encontraban en una carretera principal que conectaba las puertas con los muelles, y sería prioritario para una fuerza invasora tomarla y mantenerla para poder bloquear las puertas e impedir la llegada de refuerzos. Carnicero, podríamos traer 100 kilos de carne antes de que cierre. Quiero hacer una barbacoa en el muelle mientras esperamos a la flota de invasión. Una inyección de moral para la milicia, gritó Carl, impidiéndole cerrar la tienda. No es mal plan, llevaré el carrito de barbacoa, está hecho para ocasiones especiales, aceptó el carnicero con una sonrisa alegre que le arrugó el rostro curtido. Carl agarró el carro cuando el demonio lo tiró a la calle, entonces Thor salió en forma de cerro con una mirada expectante. Tienes razón, si hay carros que tirar, sin duda tendrás la primera opción, asintió Carl antes de enganchar a la enorme bestia a las correas. Menuda habilidad, parece que incluso sería un bruto en una embestida desde el muelle, bromeó el carnicero. Tessa sonrió mientras saltaba sobre el lomo de Thor. Entre los dos, dudo que algún enemigo pudiera quedarse en el muelle si cargáramos. La iniciativa de Thor sirvió de motivación para los demás, y todos salieron de sus espacios en forma de bestia, aunque Rae estaba usando Night Haunter para ser invisible e incorpórea. Si la gente del muelle se acostumbrara a su presencia desde el principio, no habría malentendidos si la pelea realmente llegara a tierra.
Las bestias recibieron miradas extrañas al llegar, pero en parte se debían al carro de barbacoa que Thor instaló en la zona de carga junto al edificio de la autoridad portuaria. El carro medía 10 metros de largo y tenía un gran tambor negro para barbacoa a cada lado, lo que lo hacía fácilmente reconocible. Carl metió la mano en los suyos y escribió una runa de fuego en las cenizas del carbón que se había quemado para el último asado. Había más en el fondo del vagón, pero la magia hizo que los tambores alcanzaran la temperatura inmediatamente. Solo ajusta el poder del hechizo para fijar la temperatura, debería durar hasta que muevas el carro o toques la ceniza, explicó Carl. El carnicero sonrió y ajustó la temperatura, luego comenzó a cargar las parrillas con carne. ¿Alguien tiene confianza? Un soldado mayor con un machete en cada cadera se sonrió entre dientes. Los preparativos para el asado de la victoria deben hacerse con antelación, o tendremos hambre. ¿Hay algún orden aquí? Tengo un Thunderbird de fuego fantasmal en el cielo, y quiero que todos sepan que es amigable, respondió Carl. Me aseguraré de que el capitán del muelle lo entienda, él es responsable de la defensa de esta zona, no te preocupes por los lugareños, se darán cuenta de que tus amigos no se bajaron del barco lo suficientemente rápido. Algunos lugareños, demonios con armadura parcial sobre ropa informal, rieron ante la afirmación. Era difícil pasar por alto un enorme cerro entre la multitud, pero tampoco era probable que hubiera una reina naga entre los atacantes, y de todos modos probablemente todos irían uniformados. El viento de la mañana trajo el olor de carne asada desde la zona de preparación a través de los muelles, y la tensión comenzó a abandonar a la milicia en los muelles. Si alguien ya se preparaba para la victoria, debía saber algo que los demás desconocían, o al menos esa era la lógica común. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 757, Flotas comprometidas. Halcón, ¿qué ves allá afuera?, preguntó Carl una vez que el asado estuvo listo para un almuerzo tardío. Puede que no esté tan tierno como un asado de todo el día, pero para cuando los barcos regresen, debería estar bueno. Además, el carnicero también había traído salchichas, y uno de los panaderos dijo que tenía bastantes bollos, se podrían cocinar rápido si no hubiera tiempo. Las dos flotas se han enfrentado, los locales son superados en número 3-1, pero son más fuertes, y los malvados invasores no pueden romper sus barreras. ¿Invasores malvados?, preguntó Carl. Usan cañones de agua, respondió Hawk, como si eso lo explicara todo. Tenía sentido, era una flota naval, por supuesto que usaría magia de agua en el mar, donde el elemento agua era más fuerte. Hawk continuó volando en círculos a gran altura, siguiendo la batalla, donde los dos bandos se enfrentaron con ataques mágicos laterales, en lugar de armas tecnológicas. De todos modos, con las barreras del rango de Overlord, las armas tecnológicas no servirían de mucho. El primer barco ha caído, uno de los suyos, Hawk actualizó. Estaban todavía tan lejos en el horizonte que incluso Hawk, a miles de metros por encima de ellos, estaba fuera de la vista. La batalla los llevaba directamente al sur, paralelo a la costa, por lo que la flota ya no se acercaba mientras se desarrollaba una feroz batalla naval fuera de la vista de la milicia que esperaba. Carl sintió la motivación de Hawk y decidió intervenir y bombardear las naves invasoras con meteoritos de fuego fantasma. Como habilidad de rango Señor Supremo, las llamas destrozaron los escudos, ya de por sí debilitados, de las naves, incluso mientras libraban una brutal batalla contra la flota de defensa Droth. A medida que las pilas de Rampage se acumulaban, la batalla se inclinaba rápidamente a favor de Hawk, y las llamas de los demonios obligaban a los invasores a adoptar una posición defensiva hasta que su flota giró y comenzó a huir hacia el norte. Solo habían perdido una nave, pero las demás estaban en mal estado. La única ventaja real que les quedaba era una magia de viento y agua más potente que les permitió huir mientras ralentizaba la flota de Droth.
Pero una vez a unas pocas docenas de kilómetros de distancia, se detuvieron y comenzaron a reagruparse. Con sus naves más rápidas, contaban con cierta seguridad frente a la flota defensiva de Drott. Esto les permitía enfrentarse y huir repetidamente, con la esperanza de hundir algunas de las naves de los defensores, lo que tendría un impacto proporcionalmente mayor en su capacidad de combate. Hay más barcos en el horizonte, no creo que los barcos de nuestro muelle los vean, están cerca de tierra, Hawk actualizó. ¿Cómo son las velas y las banderas?, preguntó Carl. Velas blancas, la bandera es negra con una franja blanca diagonal con 3 puntos rojos. Carl transmitió el mensaje al capitán del muelle, que se encontraba cerca, esperando noticias, ya que Hawk era el que estaba más lejos de los exploradores voladores que tenían activos. Muchos demonios podían volar, pero no tan rápido como Hawk, así que se mantenían cerca de la orilla por si acaso había un ataque. El demonio subió corriendo unas escaleras afuera de su oficina, luego hizo sonar una campana en un patrón staccato, enviando un mensaje a los muelles para quienquiera que entendiera. Resonaría por gran parte de la ciudad y la noticia se extendería rápidamente, pero Carl aún no estaba seguro de cuál era el problema. Podrían ser refuerzos, un enviado extranjero que pudiera estar en peligro debido a la situación, o incluso refuerzos enemigos. Esa es la bandera de Bonbon, la flota de los no muertos. No sé qué hacen aquí, pero son piratas, no se sabe que sean amigos de nadie, y son una plaga en el estrecho entre la isla sureste y la noreste. Carl asintió en señal de comprensión. Esas naves nuevas son rápidas, demasiado rápidas para ser naves, Hawk actualizó. Apenas minutos después, los barcos aparecieron en el horizonte, y Carl pudo comprender de qué hablaba Hawk. Los barcos parecían etéreos, deslizándose por el agua sin resistencia a la velocidad que un autobús en una carretera lisa solo podría aspirar a alcanzar cuesta abajo. Y los ocupantes eran realmente no muertos. Carl podía ver las almas dañadas en las naves. El barco líder tenía un ser inmensamente poderoso en la cubierta, probablemente un no muerto de rango mítico de algún tipo, pero a su lado había un no muerto de rango señor supremo o tótem que no parecía nada más que un mago humano, si no tenías visión del alma. La masa de energía no muerta concentrada en las naves hizo que fuera difícil determinar los niveles precisos de potencia desde esta distancia. El capitán del muelle corrió de nuevo a su plataforma elevada y sacó un visor para tener una mejor vista de la flota que se aproximaba. Guardias, llamen al señor, el señor Bonbon está aquí con la flota, díganle que viaja con el capitán Comolos, el señor Exánime. Un equipo de 3 escuderos con uniforme de la guardia del castillo salió corriendo, y el demonio negó con la cabeza, esto seguro que se va a complicar. Los espectros no mueren fácilmente, e incluso si los eliminamos por completo, simplemente renacerán en su fortaleza. Eres nuevo aquí, pero tenemos un procedimiento para esto, están vinculados a los barcos, no pueden ir tan lejos de su hogar sin ellos. Los equipos intentarán destruir los barcos mientras los retenemos en la costa. Si logran abrirse paso, saquearán la ciudad, y la regresarán con ellos cuando reaparezcan, malditos bastardos. Carl se concentró más en los no muertos que se acercaban y vio que todos los combatientes de rango real en cubierta tenían el mismo cartel sobre sus nombres en la interfaz del sistema, rango real, esclavizado por la flota Bonbon. Carl no estaba seguro de cuáles eran los poderes de un White, pero el solo hecho de que fueran no muertos y difíciles de eliminar realmente les daría una gran ventaja en la mayoría de los encuentros. Como asaltar una ciudad. Pero la flota no era pequeña, la ciudad de Drott contaba con 20 muelles, capaces de albergar a casi 80 barcos para la descarga, pero la flota de los no muertos los ocuparía casi todos. En comparación, la flota atacante en alta mar era un chiste, no solo era más débil por barco, sino que también era significativamente menor. El capitán del muelle bajó de su puesto con expresión sombría. ¿Aún te arrepientes de tu decisión de quedarte, viajero?, le preguntó a Carl.
Carl meneó la cabeza y Ofelia le dirigió una sonrisa llena de dientes de hombre oso al demonio. Solo espera a que empiece la pelea, los no muertos no sienten dolor, así que no hay forma demasiado violenta de matarlos. Los milicianos cercanos se rieron, esa era, sin duda, una forma de verlo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 758, Flota Bongon. La flota Bongon giró cuando estaba a 5 kilómetros de la costa de la ciudad y se dispersó en una amplia línea, de 2 filas de profundidad. Están haciendo fila en los muelles, señaló Carl. El demonio que estaba a su lado, del que Carl estaba casi seguro que era una prostituta con un bate de béisbol, asintió con gravedad. Lo hacen, como son no muertos, pueden cargar contra los muelles, la magia del agua no los frena y no dependen del viento. Se quitó sus altísimos tacones y los colocó con cuidado en el porche del almacén del capitán del muelle, luego se equipó con una armadura de cuero endurecido y un sombrero de ala ancha con una gran pluma morada en la cinta. Remy la miró, es un sombrero bastante bonito. La demonia le sonrió, gracias, estoy muy orgullosa de este sombrero, no sé qué me llevó a alistarme voluntaria en la milicia en lugar de huir, pero si existe un momento perfecto para un buen sombrero, es este. Rae obtuvo una gran comprensión de esta extraña demonia, tenía razón, hoy era un gran día para los sombreros. Lamentablemente, no había hecho sombreros a medida, tendría que arreglarlo para la próxima vez. Fue entonces cuando Carl se dio cuenta de que podrían tener un problema, hay algún demonio de la plaga entre la multitud. Mi equipo usa muchos efectos de área sagrados o curativos, son mortales para los no muertos, pero también para los demonios de la plaga, le preguntó Carl a la demonia. Ella negó con la cabeza, no cruzarán el río, así que todos están en los muelles del norte, puedes usar tus efectos de área con total libertad. Ninguno de nosotros debería sufrirlos, bueno, algunos sí podrían, si lanzas un hechizo de consagración, pero eso depende de su personalidad. Los barcos no aminoraban la marcha al acercarse a los muelles, y Carl comprendió que formaba parte de la estrategia. La primera fila planeaba encallar y aprovechar el impulso para lanzar un ejército de espectros contra los defensores. Los demás defensores también se dieron cuenta y retrocedieron mientras alzaban una línea de picas para empalar la primera oleada de cadáveres. Las picas brillaron con energía dorada mientras Tessa lanzaba un encantamiento de arma sagrada sobre toda la milicia. No duraría para siempre, pero marcaría la diferencia al comienzo de la batalla cuando las probabilidades eran más bajas. La segunda fila de barcos redujo bruscamente la velocidad mientras la primera embestía contra la orilla, lanzando ágiles no muertos al aire con espadas preparadas. Dana dio un paso al aire para enfrentarse a los no muertos mientras estos no podían hacer nada más que seguir volando, lo que le permitió cortarlos desde arriba mientras estaban prácticamente indefensos. Carl miró a la izquierda y vio a Tessa brillar con una luz roja mientras estaba sentada sobre Thor, lo que atraía la atención del dios de la guerra hacia este conflicto. Si ese era el caso, esta debía ser una batalla seria, y bien podría ir con todo. Carl sacó la espada de los campeones y creó rápidamente media docena de vórtices tormenta infernal, imbuidos de fuego fantasmal a lo largo de la costa mientras los espectros sobrevolaban. Cuando lograron disiparlos parcialmente, lanzó 6 más, y otros 6 para cubrir los 3 muelles de su sección de la costa. Cientos de otros hechizos volaron desde los defensores, mientras que los espectros lanzaron bolas negras y arcos de poder mágico a cambio. Pero los vórtices tuvieron el resultado deseado, y los no muertos no volaron sobre la línea de picas, sino que aterrizaron sobre ella o entre ella y los vórtices. Toda la cubierta de los barcos estaba cubierta de no muertos cuando llegaron a la playa, y ahora estaban saliendo más de los niveles inferiores de los barcos, junto con los ocupantes de la segunda fila de embarcaciones.
Uno tras otro, los vórtices más grandes fueron destruidos por los no muertos más poderosos en las naves, pero los más pequeños persistieron hasta que también fueron destruidos por las habilidades de la horda de no muertos. Pero se había producido un daño masivo y la guardia épica prácticamente brillaba de poder. O más correctamente, la garra Hind con la que estaba equipado brillaba con el poder del alma extraído de docenas de no muertos sacrificados en las inmediaciones. Karl creó repetidas oleadas de vórtices, obligando a los líderes enemigos a concentrarse en eliminarlos antes de que se duplicaran. Además, desequilibró a los no muertos con la succión del vórtice, y la primera línea de picas avanzó, empujando a los no muertos hacia el muro de llamas arremolinadas. Pero a los espectros no les importó, apuñalaron y acuchillaron las picas, cortándolas en pedazos mientras avanzaban. La batalla se estaba convirtiendo rápidamente en una batalla cuerpo a cuerpo, y Karl podía ver a docenas de golems, incluidos los de Rae y Dana, a los que se les ordenaba unirse a la pelea. El momento de este ataque fue perfecto. Incluso si el ejército ganara la batalla en alta mar ahora mismo, no podrían regresar al puerto hasta dentro de más de una hora, lo que le daba a la flota de no muertos tiempo más que suficiente para combatir a los defensores que habían quedado atrás. La magia crepitaba y chocaba por todo el campo de batalla, con lanzadores de hechizos demoníacos y no muertos compitiendo por la superioridad. Pocos hechizos se estaban formando completamente en ese momento. Solo los de los monarcas y señores supremos más fuertes podían abrirse paso antes de ser destruidos por el efecto de un hechizo hostil. Eso también formaba parte de la estrategia de batalla de la flota de no muertos. Si el objetivo no era un grupo de demonios y monstruos físicamente poderosos, sino humanos u otra especie, quedarían prácticamente indefensos sin la capacidad de activar ataques a distancia. Los no muertos comenzaban a abrir una brecha a su derecha, en el muelle sur de su sección, así que Karl se movió para adentrarse en la creciente masa de cuerpos con la espada de los campeones en las manos y su tabardo de la hueste de la luz oscura brillando con una luz dorada en los bordes. Tessa y Thor estaban justo detrás de él, al igual que la guardia épica, mientras que Rae había ido al borde norte junto al río para cazar, y los demás mantenían su posición junto a la barbacoa con Dana arriba entre los demonios voladores con magia a distancia. La espada de Karl brilló con fuego mientras atravesaba limpiamente las armaduras y los cuerpos de los no muertos, y luego las almas fueron agarradas por la garra Hind y arrancadas por la fuerza de sus prisiones eternas. Desde uno de los barcos traseros se escuchó un rugido masivo de rabia, y un bramido demoníaco respondió desde el castillo, mientras el gobernador de la ciudad tomaba acción, junto con el señor de Droth. Con suerte, todos podrían volar, porque la ciudad no saldría airosa en una batalla entre los líderes de ambos grupos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 759, Duelista. Mientras Karl se abría paso entre los no muertos, la multitud frente a él se apartó y un grupo de caballeros no muertos con armadura negra se unió a la refriega. La alegría de Thor al poder luchar contra verdaderos caballeros, incluso si eran caballeros no muertos, era contagiosa, y Karl se encontró sonriendo detrás de la visera de su casco. Todos eran monarcas fuertes, excepto el líder del escuadrón, quien claramente era un señor supremo. Karl apuntó con su espada al líder y lo saludó con la esperanza de señalar un duelo y darles algo de espacio para luchar. El gesto funcionó notablemente bien y los espectros simplemente huyeron, creando un círculo de 20 metros para su duelo. La guardia épica fue a ayudar a Thor, quien había sido bloqueado por los espectros, con Tessa en su espalda lanzando a las criaturas, usando su nuevo escudo para proteger el flanco de Thor. El escuadrón de caballeros no muertos se reunió alrededor de Karl y su líder, esperando el resultado con una quietud antinatural, un estanque de calma en el caos de la batalla. El caballero también usó una espada ancha, y cuando Karl se abalanzó, destrozando el aire con la velocidad de su ataque, el caballero logró parar,
desviando su ataque hacia arriba y lejos. Karl le siguió con un rodillazo, y el caballero giró a la derecha para luego lanzar su propio ataque al cuello de Karl. Las llamas se encontraron con una luz impía cuando las dos espadas volvieron a encontrarse, y el círculo se movió de modo que permanecieron en el centro. Parecía una decisión táctica, pues Karl notó que las consecuencias de sus ataques básicos se detenían a medio metro del cerco. Esas ondas de choque no eran graves para ninguno de los dos, pero si alcanzaban a los espectros de rango real, habría bajas. Ambas espadas bailaron en una ráfaga de golpes, buscando debilidades, y un sonido como un trueno de fuego rápido recorrió el campo de batalla mientras los dos campeones se ponían a prueba mutuamente. Karl descubrió el truco de la defensa del caballero no muerto. No era que pudiera seguirle el ritmo, tenía una habilidad que le permitía parar automáticamente con cierto éxito. Algunos golpes lograron penetrar, y si Karl continuaba con un segundo ataque, casi siempre acertaba, pero los contraataques del caballero no eran tan rápidos como su parada. Entonces, cuando se enfrentaron nuevamente, Karl cubrió su puño con Nullify y Ghostfire Body, y en el momento en que la espada del caballero estuvo fuera del camino, simplemente lo golpeó en la cara, colapsando su máscara y haciendo que el no muerto colapsara al suelo como una pila de armadura inanimada. Entonces, los demás lo atacaron, pero Karl ya sabía cómo lidiar con ellos. Con el duelo terminado, Thor y Tessa regresaron al lado de Karl, dejando que la guardia épica protegiera el otro flanco. Karl se dio cuenta de que tenían un sistema elaborado y Tessa estaba vigilando la espalda de Thor, diciéndole cuándo golpear y cuándo usar Gravity Slam con su cola para mantener a los enemigos alejados. Eso permitió a Thor luchar violentamente con sus patas delanteras y cuernos, mientras la larga lanza de Tessa defendía sus zonas vulnerables. Karl derribó a dos de los caballeros de rango monarca y notó que los no muertos se estaban alejando de la línea del frente. No por derrota, sino porque Lotus se había transformado, y la luz sagrada del árbol de la vida era anatema para los no muertos. Ya no podían permanecer dentro de la luz para mantener esa posición, por lo que movieron las líneas fuera de su alcance, pero eso también convirtió a Lotus en un objetivo. Cientos de ataques volaron hacia ella, solo para ser derribados por la milicia. Remy y Dana, fuego demoníaco, rayos y oleadas de energía arcana chocaron con bolas y arcos de energía negra profana, creando una crepitante tormenta de energía en lo alto. Los defensores voladores se vieron obligados a colocarse entre la horda y Lotus o retirarse más en el aire, lo que les dificultaba bloquear de manera efectiva, ya que apuntar hacia abajo era hacia sus propias tropas si fallaban. Para las tropas terrestres, ahora que había un lugar seguro para retirarse y recuperarse, los defensores comenzaron a desplazar a los heridos hacia la retaguardia, se acercaron a la luz de Lotus para recuperarse un par de minutos, luego intercambiaron con alguien en el frente y los dejaron recuperar el aliento y sanar. Hizo que todo el campo de batalla fuera fluido y cambiante, pero las bajas fueron muy bajas y los que se retiraban arrastraban consigo a los heridos graves para recibir tratamiento. Karl mantuvo su posición con Tessa y Thor, dejando que los defensores avanzaran rápidamente y pasaran junto a él. Eso les dio un momento para recuperarse y evaluar cómo iba la batalla. El gobernador de la ciudad y el mago no muerto, un señor exánime llamado Comolos, según la información de su sistema, estaban luchando a unos cientos de metros mar adentro, mientras que el señor y el no muerto conocido como Bonbon, de quien parecía recibir el nombre la flota, estaban librando una batalla masiva a miles de metros de altura. La ciudad seguía temblando, y Karl se preguntaba cómo estarían los residentes de menor rango. Ese tipo de reacción mágica y ondas de choque podían ser increíblemente peligrosas para un cuerpo promedio. Karl podía ver que el señor intentaba cambiar el curso de la batalla, pero el líder no muerto estaba decidido a luchar directamente sobre la ciudad, probablemente para estar cerca cuando llegó el momento del golpe final. La batalla que se desarrollaba en lo alto se hacía cada vez más feroz, pero a la horda de no muertos en las costas no parecía importarle en absoluto.
Al observar a ambos bandos luchar en los muelles, una cosa se hacía evidente: si bien los rangos de la milicia y los no muertos eran fáciles de detectar, la diferencia de especie podía marcar una diferencia enorme, incluso con la misma producción máxima de energía. Por ejemplo, había un demonio enorme junto a Rae, en el río, iba sin camisa y simplemente ignoraba cualquier golpe, no tenía ninguna barrera activa que Carl pudiera detectar, pero las espadas de los espectros ni siquiera le penetraron la piel y simplemente se abría paso entre los no muertos con un garrote enorme. Así que, aunque él y los espectros eran de rango real, no estaban ni cerca de ser rivales suyos en combate. Era un problema mucho más evidente aquí que en la Nación del Dragón Dorado, donde los gigantes no usaban mucha magia. Cuando ambos bandos usaban magia con una potencia similar y uno simplemente no recibía daño, la situación cambiaba por completo. Eso le recordó dónde estaba Kara. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 760, Kara desatada. Kara, sin interés por la horda de no muertos, se dirigió a los muelles hacia la última fila de barcos que no habían chocado contra la orilla. Los espectros tenían preocupaciones mucho mayores que algún tipo de criatura peluda deambulando entre sus pies mientras atacaban los muelles, y ninguno de ellos intentó siquiera detener su avance mientras el curioso tejón del vacío buscaba algo interesante que hacer. Después de entrar por una de las trampillas laterales abiertas del cañón, Kara se encontró en las entrañas de la nave, donde se habían almacenado enormes pilas de cosas brillantes para que ella las encontrara. Esto era mucho mejor que luchar contra los no muertos. No todo aquí era bueno, alguien había puesto piedras grandes sin que ella supiera por qué, pero había monedas, gemas e incluso almohadas elegantes. Uno tras otro, los artículos se apilaron en su espacio, y luego Kara saltó al puerto y fue a ver qué tenían los otros barcos. Esta segunda bodega no estaba vacía, había un par de guardias de pie en la escalera que conducía a los niveles superiores. Kara los golpeó con nulificar para derribar sus barreras, luego miró confundida cómo los no muertos se derrumbaban. Eso fue extraño, pero tampoco era demasiado importante, a menos que los no muertos volvieran a levantarse. Había un elegante ataúd cubierto de huesos humanos, pero hecho de plata maciza con terciopelo rojo y almohadas en su interior. Kara abrió la tapa y se metió para probar la experiencia. Las almohadas eran cómodas, así que Kara lo metió en su espacio y se dedicó a inspeccionar el resto de los tesoros gratuitos. Encontró un montón de armas mágicas malditas, impregnadas de energía del vacío y la muerte, estas fueron directas a su espacio. Una vez que todas las cosas interesantes desaparecieron de la bodega del barco, Kara fue a inspeccionar los cuerpos de los no muertos. Curiosamente, solo eran montones de huesos con equipo. Disipar debió haberlos golpeado con tanta fuerza que disipó el hechizo que los mantenía activos, pero eso significaba que no eran no muertos, ¿verdad? Deberían ser invocados como no muertos. La hermana Remy lo sabría con seguridad. Kara se dirigió a los barcos del frente, pero no había nada en ellos, así que se dirigió a otro muelle. En la orilla, la batalla cerca del almacén estaba empezando a volverse contra la horda de no muertos y rápidamente estaban siendo empujados hacia el agua. Carl no podía saber si las otras partes de la defensa de la costa estaban funcionando tan bien como antes, pero en su parte, todo estaba prácticamente terminado. El enjambre de espadas mágicas de Dana estaba destrozando a los no muertos que se acercaban demasiado a su sección, mientras que Rae y el gran demonio que puede tener invulnerabilidad limitada habían empujado el borde norte de su sección desde el río hasta el primer muelle. El factor decisivo de la batalla serían en gran parte los otros frentes y la batalla sobre sus cabezas que el señor no muerto estaba empujando más cerca de la superficie a cada segundo.
Carl notó vagamente que algo estaba cambiando en el espacio de Kara, pero estaba ocupado disparando flechas a los espectros, manteniéndolos alejados de las líneas mientras la milicia trabajaba para contener el ataque. Se tomó un breve descanso, y Loros corrió hacia él con un montón de botellas de agua. «Toma, bebe algo, le di todas las joyas a tu amiga la araña hace un momento, ya sabes, por si pasa algo», anunció la pequeña demonio de piel pálida. «Gracias, pase lo que pase, no se te puede acusar de no cumplir tu palabra», asintió Carl. No estaba demasiado preocupada porque la mataran, sino porque la ciudad estaba sufriendo daños cada vez mayores, y las tallas de piedra eran bastante frágiles antes de que Carl las mejorara. Entonces, una luz dorada cegadora lo cambió todo. Thor y Tessa comenzaron a brillar, y los no muertos comenzaron a desintegrarse en cenizas, arrastradas por el viento mientras sus barcos desaparecían de la vista en los 3 muelles centrales de Drot. Kara gruñó con fastidio cuando casi cayó al agua cuando su objetivo final desapareció, pero llegó al muelle sin mojarse y con cuidado cruzó una cuerda entre los 2 muelles para ir a ver qué estaba haciendo Thor que era tan brillante. Habilidad. Círculo de protección a avanzado 1 nivel, se ha aprendido la habilidad de rango monarca tierra consagrada. Suelo consagrado habilidad defensiva sagrada de grado épico, reduce el daño recibido un 30%, aumenta el daño total de los ataques sagrados un 30%, inflige daño sagrado constante a los objetivos dentro del alcance. La luz se desvaneció después de unos segundos y no quedó ningún no muerto a 50 metros de Thor en el campo de batalla. Carl le guiñó un ojo a Loros mientras los pocos demonios que quedaban en el extremo sur de su sección del campo de batalla comenzaron a huir asustados. Thor corrió hacia el sur a toda velocidad, sin siquiera esperar a ver si los no muertos que pisoteaba estaban muertos. Tierra consagrada seguía activa a su alrededor, y pronto arderían. La zona del muelle sur tenía 7 muelles y, por lo tanto, muchos más atacantes, pero también más defensores, incluidos casi todos los guardias del castillo y los defensores de la ciudad que no estaban desplegados en los barcos. Carl saltó desde su posición elevada en lo alto del almacén para seguir a Thor, luego saltó sobre la espalda de uno de los golems de Rae mientras pasaban corriendo. De pie sobre el golem araña, Carl podía disparar libremente su habilidad contra los no muertos en los muelles del sur. Carl esperaba que Rae se uniera a ellos, pero la presintió dirigiéndose al norte con Dana a cuestas con el objetivo de despejar el otro conjunto de muelles en la extensión de Sequoias. Eso dejó a Lotus un poco confundida, no había más heridos cerca, ahora que los no muertos estaban a cargo en las inmediaciones, pero la necesitaban en 2 direcciones opuestas a la vez. Tras unos segundos, señaló hacia el norte: «Remy, vamos con la hermana Rae, en la expansión siempre faltan sanadores». Remy recogió al sanador y se dirigió al parque. Las calles eran estrechas y tortuosas, un laberinto que haría casi imposible encontrarlos de otra manera, y la batalla ya no estaba en la orilla. Los no muertos se habían adentrado al menos 1 o 2 cuadras en la ciudad, pero todos los que vivían en la zona sabían dónde estaba el parque. Sus guardaespaldas los acompañaron, despejando el camino mientras Remy corría por el suelo más rápido de lo que Lotus podía correr, gracias a su cuerpo más grande. «El árbol curativo ha vuelto al mercado», gritó Remy mientras depositaba el loto en el césped donde Carl lo había colocado la última vez. Lotus se transformó, y de inmediato, una riada de heridos llegó desde los callejones y tejados, apareciendo desde todas partes o deslizándose por las escaleras de incendios. Rae debería haberles dejado a la maga Dana, pensó Remy, se lo iba a pasar demasiado bien persiguiendo no muertos por edificios y callejones como para llevar una maga en lugar de volverse incorpórea. Pero Dana había pensado lo mismo, y ya estaba sobrevolando, justo por encima de los tejados, así que no se convirtió en un blanco fácil. Eso dejó a Rae libre para cazar ahora que su carga había sido entregada. Junto a la barbacoa, Ofelia se transformó nuevamente en su forma de hombre oso de tamaño habitual.
Parece que me toca vigilar la comida mientras no están, dijo riendo. Alguien tenía que asegurarse de que nada intentara rodear su posición desde los otros puntos de aterrizaje. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.